Buenos días, tierra deseable. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala hoy para buscarle, para alabarle, para conocerle más. Y quiero que dispongas tu corazón, que dejes por unos minuticos de hacer lo que estás haciendo y que te concentres en entender la oportunidad que Él nos da hoy de ir a su presencia. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre bueno. Te alabamos y te bendecimos, Dios, por ese amor eterno con el que tú nos cobijas a diario, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por cada regalo que nos das a diario, Señor, por el aire que respiramos, por nuestra vida, por nuestra salud, Señor, por las personas que pones en nuestro entorno, a quienes amamos o a quienes nos aman, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Porque aunque no lo merecíamos, aunque no hicimos nada, Señor, un día llegaste a nosotros y nos llamaste. Y cuando escuchamos y abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, entraste a nuestra vida y te has quedado con nosotros, Dios. Y por eso te damos gracias, Rey. Gracias, Jesús, por hacerte camino, verdad y vida. Porque tú eres el único camino al Padre. Porque tú, siendo Dios, dejaste tu trono de gloria y por amor viniste para ofrecerte como ese cordero puro y santo, como ese cordero perfecto que derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque fuiste obediente al Padre, aún en medio de todo lo que estabas sintiendo, aún en medio de que sabías que por un momento ibas a estar apartado de la presencia de Él. Gracias, Jesús, por tu obediencia eterna. Gracias por ese amor completamente indescriptible. Gracias por permanecer y perseverar, por no dejar de creer en nosotros y porque siempre estás a nuestro lado, aunque muchas veces no tengamos la actitud que tú te mereces. Hoy, Padre bueno, te damos gracias porque estableciste un plan de salvación desde el momento en que el hombre pecó. Gracias porque nos sigues amando con amor eterno, porque nos amas tanto que entregaste la vida de tu Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos y al contrario tengamos vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por quedarte con nosotros, porque eres nuestro consolador, porque eres quien nos da discernimiento, porque eres quien mantiene vivo nuestro espíritu y nos conecta con Dios Padre y con Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque todo el tiempo hablas a nuestro oído y porque aunque a veces hacemos oídos sordos, insistes hasta que te escuchamos. Hoy, Dios, reconocemos que tú eres único y suficiente, que eres todo lo que necesitamos en nuestra vida y te pedimos perdón. Perdónanos por cada pecado, perdónanos por las muchas veces que te hemos ignorado, que te hemos puesto a un lado, que hemos puesto por encima de ti, de tu voluntad buena, agradable y perfecta, nuestros anhelos, nuestros sueños, lo que el mundo nos ha mostrado que supuestamente es lo que necesitamos. Perdónanos por las muchas veces que te ignoramos aunque hablas a nuestro oído, por las muchas veces que no te sentimos aunque nos abrazas fuerte y nos sostienes, por las veces que te hemos negado o que de una u otra forma hemos sido indiferentes a ti o a tu voz. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a buscarte cada día más. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que el anhelo de nuestro corazón nos mueva a conocerte más y a buscarte más. Que en medio de la tristeza, de la dificultad, del dolor, reconozcamos que tú estás a nuestro lado, que muchas veces nos cargas en tus brazos, Dios. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que seamos sal y luz, para que las personas que están a nuestro alrededor te conozcan a través de quienes somos, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que todo en nuestra vida te alabe, te adore, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, que sean motivo de sonrisas en tus labios, Señor. Hoy, Dios, como familia, además de agradecerte y pedirte perdón, Señor, queremos interceder por los necesitados, Dios. Hoy te pedimos por las muchas personas que aún no te conocen o que escucharon de ti y se apartaron, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios. Envía la atalaya, envíales tu palabra, Señor. Coloca en ellos también el querer como el hacer para que te puedan conocer, Dios. Transforma sus vidas. Y así como has hecho nuestras vidas, Dios, ayúdales y dales una luz de esperanza, Señor.
Hoy te pedimos por nuestra nación, por los otros colombianos, Dios, quienes están en este momento en nuestro país o se encuentran en otro lugar, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus familias. Guárdalos, Señor, y llénalos de ti, Dios. Hoy clamamos por nuestro país, por nuestra iglesia, Señor, por nuestras familias. Clamamos, Señor, con la seguridad de que tú conoces nuestras necesidades y que, como dice tu palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tú nos darás descanso. Ayúdanos, Señor, para no solo confiar en ti, sino para descansar en cada día, en cada decisión y en cada momento que vivamos. Gracias, Señor. Habla hoy nuevamente a nuestro corazón y sigue haciendo tu obra en nosotros. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara
Bueno, llegó el momento más importante de nuestro día. Es el momento en el que después de orar, después de derramar nuestro corazón delante de Dios, ahora nos disponemos para escuchar su voz. Y la palabra que Dios trae hoy para nuestras vidas le he dado por título El motor de la fe. Está basado en Juan 2, 13 al 22. Y cuando miramos el contexto, nos damos cuenta de muchas cosas que van a traer gran influencia en nuestras vidas. Entonces vamos a arrancar. Voy a leer primero el texto en versión NTV. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando vamos al contexto y empezamos a revisar a qué hace referencia este suceso en la Biblia, lo primero es que nos habla de la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua es muy importante porque esa celebración que desde la antigüedad permitía al pueblo el darle gracias a Dios por la libertad que había traído en la época en que fueron esclavizados en Egipto. Y adicional de que Dios mismo los guardó de la muerte de los primogénitos. Y ahora vamos a mirar 4 punticos derivados como tal de la palabra que acabamos de leer. Lo primero, la importancia del templo. Y aquí muchas veces, como pasó con lo que decía la lectura, el pueblo, la gente que estaba alrededor, pensaba que se estaba refiriendo al templo, como tal a la construcción hecha de ladrillos o del material que en esa época se utilizara. Pero en realidad, él estaba hablando de su mismo cuerpo. Y este templo es algo muy importante porque lo que generó en Jesús esa actitud de hacer un lazo y sacar todo y decirles: váyanse de acá, no hagan de mi casa una casa de mercado, de la casa del Padre, no es en realidad el hecho de que estuvieran vendiendo cosas tácitamente o literalmente, sino hace referencia a cómo todas esas cosas generaban distracción del verdadero propósito de la existencia de este templo, que es una relación con Dios, que es adorar a Dios realmente. Jesús se opuso a este momento o a esta situación de que se hiciera del templo un sitio de mercado, porque para él era un abuso y una injusticia. Y como les decía, esto lo que hacía era que la gente se distrajera del verdadero propósito de ir a buscar de Dios. Y aquí es importante que cada uno de nosotros revisemos cómo es ese lugar en donde yo busco una relación con Dios. Cómo es en realidad, cómo estoy yo como templo, cómo estoy yo en el momento de buscarle, si en realidad es un lugar limpio o mi vida está llena de cosas que nos distraen y nos alejan del verdadero propósito de buscar de Dios. Él nos hace un llamado a la santidad. Así como estas cosas que sucedían desviaban la atención de la adoración, Él nos recuerda que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros hacemos lo que el mundo muchas veces nos indica, lo que hace es alejarnos de la santidad y de la pureza. Y ser santos significa ser separados para Dios. Es un llamado a recordar que Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él y que en obediencia y aferrados a su palabra crezcamos y le conozcamos cada día más. Su ira no se debe a la codicia por el dinero, sino que en realidad a que la gente ha perdido la posibilidad de entender lo que es tener una relación con Dios
y la necesidad de respetar lo que es el servicio a su pueblo. Vamos al punto número 2. Y quiero que hagamos un énfasis o que revisemos literal lo que es la autoridad de Jesús. ¿Has mirado cómo es la autoridad de Jesús en tu vida? ¿La contemplas? ¿La aceptas? ¿En realidad la disfrutas? ¿La agradeces? ¿O muchas veces eres de los que señala, critica, etcétera? La autoridad de Jesús se hace evidente en el verso 18, cuando los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal tú nos muestras? Y él les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí nos recuerda que Jesús es el Señor de nuestra vida y que debemos someternos a su autoridad. Cuando él habla de su templo y de cómo él se entrega por nosotros, cómo sacrifica y paga como cordero perfecto por nuestras faltas, nos recuerda que su autoridad en nuestra vida es lo que traerá bendición y añadidura. Y aquí es importante que examinemos cómo contemplo yo, cómo evalúo yo y cómo valoro yo la autoridad de Jesús en mi vida. ¿La valoro? ¿En realidad tengo a Jesús como mi Señor de señores? ¿O simplemente como alguien a quien busco cuando tengo una necesidad o un problema? ¿Veo su autoridad inclusive cuando estoy pasando por pruebas o dificultades? ¿O solamente cuando me da lo que yo quiero? Son ese tipo de cosas las que hoy Dios nos llama a examinar y a revisar. Como tercer punto, se menciona el cumplimiento de la ley. Y aquí es bien hermoso ver cómo se cumplen las profecías, cómo Jesús mismo declara esa profecía que antes se había dado en Isaías y en el verso 22 dice, en el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Es determinante que nosotros identifiquemos la muerte y resurrección de Jesús como ese hecho fundamental en nuestra vida espiritual, como ese hecho fundamental que nos llevó a tener nuevamente una relación directa con Dios, reconocer a Jesús como ese único camino que nos lleva al Padre y como ese Cordero Santo y puro que lo entregó todo por nosotros. Hay unas razones muy importantes que debemos cada uno de nosotros examinar con respecto a este cumplimiento de la ley. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se ofrecían corderos limpios y puros para el perdón de los pecados. Y nosotros, por amor de Dios, simplemente, como dice la Escritura, simplemente por amor Él entregó la vida de su Hijo unigénito. Y ese Cordero perfecto pagó por tus pecados y por los míos. Y aquí debemos entender que hay unas razones muy importantes. Primero, la expiación de nuestros pecados. Él murió en esa cruz, Él fue sacrificado y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestras faltas. Segundo, así como en el Antiguo Testamento se requería sacrificio, Él se sacrificó por nuestros pecados. Tercero, se manifiesta nuevamente el amor de Dios. Se hace evidente como a través de la muerte de Jesús, Él nos demostró su amor por la humanidad. La resurrección de Jesús fue un triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Y demostró que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y la sigue teniendo y la seguirá teniendo. Porque como dice la palabra, Él existió, existe y existirá. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Como cuarto y último y el más importante y el porqué del nombre de esta palabra es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y en la misma medida en que tú en una relación con Dios lo buscas y le conoces, entiendes el verdadero sentido de todo el propósito de Dios y cómo desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios mismo, el creador de todo, nuestro Dios, nuestro Señor de señores, estableció un plan de salvación. Y ese plan de salvación se ejecutó por medio de Jesús, por medio de su muerte y resurrección. A través de esto nosotros, además de tener redención y perdón de pecados, tenemos una nueva vida en Él, una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en la que no se trata de tener todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todo lo que el mundo me exige,
sino que en realidad se trata de tener un contentamiento, de descansar en su propósito y en su voluntad, de aceptar en mi vida su autoridad y que todo lo que Él tiene para mí tiene un propósito bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta en mi vida. De eso se trata una nueva vida en Cristo. De eso se trata, de que si estás pasando por problemas, por dolor, por dificultad, por soledad, por amargura, por cualquier situación que estés pasando, puedas descansar en Él. No solo creer en que su propósito y que Él hará su voluntad, sino que además descanses en que Él está en control. Como tercero, una esperanza en la vida eterna. Y cuando tú fijas todo lo que vives en esa esperanza en una vida eterna a su lado, una vida eterna llena de paz, de gozo, de tranquilidad, de estar en su presencia, te das cuenta de cómo se cumple lo que estábamos hablando hace un momento, que es esa nueva vida en Cristo. Todos los que creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todos los que permitimos que nuestra fe crezca, creyendo y aceptando su muerte y su resurrección por mí, por mis pecados, nos lleva a esto a aceptar y a obedecer sus enseñanzas y sus mandamientos. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿En realidad está animado por un verdadero amor o simplemente se ha convertido en algo mecánico y superficial? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu fe? ¿En qué te fundamentas? Estas son preguntas que debemos hacernos y debemos recordar que nuestra esperanza de vida eterna es lo que nos lleva a vivir una vida en función de esta realidad. Que los 80, 90, 100 años que Dios nos tiene en esta tierra sean siempre como ese peldaño que nos lleva a recordar que a su lado nos espera una eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, gracias por esta palabra, Dios, en la que nos recuerdas que tú, Señor, nos has separado para ti, en la que tú nos recuerdas, Dios, que debemos hacer de nosotros mismos ese templo, Dios, en el que te adoramos, ese templo limpio, ese templo santo, ese templo, Señor, que te adora en espíritu y en verdad. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe, Señor, siga creciendo. Que en realidad nosotros fundamentemos nuestra fe, que el motor seas tú mismo, Jesús, y que aprendamos a confiar, a descansar y a permanecer en ti, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso que nos has dado. Gracias por morir en esa cruz por mis faltas, por perdonarme. Gracias por regalarme el maravilloso regalo de una promesa de la eternidad a tu lado, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad y que cada paso que demos, que cada cosa que vivamos, Señor, siempre esté en función de descansar en que un día estaremos a tu lado, Señor, y de que todo lo que vivamos tiene un propósito en nuestra vida, que tu voluntad se cumplirá en nosotros y que siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Dios, es en tu nombre Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.